Por Dios, ahí está. Lo estoy viendo. No puede ser. No puede ser real. Corran. Existen lugares marcados por la tragedia, cicatrices en la tierra que se niegan a sanar. Lugares donde la gente de campo cuenta historias por lo bajo sobre pactos oscuros, sobre almas que nunca se fueron y sobre criaturas que cazan en la noche. Nosotros fuimos a uno de esos lugares buscando fantasmas. Éramos escépticos, buscando separar el mito de la realidad. Pero lo que encontramos fue una pesadilla muy real. Y esta es la razón por la que nunca, jamás, debes ir a un rancho abandonado. Todo empezó con una leyenda. El rancho La Sombra Perdida. Un nombre que ya te pone los pelos de punta, ¿no? Nos contaron la historia en el pueblo de al lado. Que el último dueño, don Joaquín, hizo un pacto con algo oscuro para proteger su ganado y sus tierras. Hablaban de un náhuatl, un brujo que cambia de forma, una criatura mitad hombre, mitad bestia. Al final, decían, la criatura se cobró la deuda y se quedó con todo. Don Joaquín simplemente desapareció. Llegamos un atardecer, con nuestro equipo de grabación. Éramos yo, Leo, Carla, que siempre ha sentido una conexión con lo paranormal, y David, nuestro escéptico residente con su medidor de campos electromagnéticos en mano. Al principio, era justo lo que esperábamos. Ruinas impresionantes, el aire pesado, melancólico. David se burlaba, diciendo que la tal energía pesada era solo polvo de adobe y que su medidor estaba en cero. Pero Carla tenía razón. La gente no abandona un lugar así por nada. Aunque la razón real es mucho peor que un fantasma. Los verdaderos peligros documentados en estos ranchos abandonados no son espectros, sino la violencia del crimen organizado, las desapariciones forzadas y el hallazgo de restos humanos. Empezamos a explorar la casa principal. Entramos a lo que fue la sala, y allí, en una esquina, vimos una pequeña cuna de madera. Carla se preguntó si la familia se había ido con tanta prisa que no pudieron llevarse la cuna de su bebé. Fue la primera vez que sentimos un escalofrío real. David sacó su grabadora de audio para una sesión de EVP. Mientras él preguntaba al aire, Carla y yo encontramos una vieja fotografía de la familia que vivió allí. De repente, David nos llamó y nos dijo que tenía algo. Reprodujo el audio. Entre sus preguntas, una voz débil, como un murmullo en la estática, dijo una palabra: largo. Carla se asustó. David, intentando ser lógico, dijo que podría ser una interferencia de radio. Y vaya que tenía razón, pero no de la forma que él creía. A medida que caía la noche, el ambiente cambió. Ya no se sentía melancólico, se sentía amenazante. Fuimos al establo, un lugar aún más derruido. El olor a podredumbre era abrumador. Carla dijo que sentía dolor y miedo en ese lugar, y justo entonces, un ruido metálico nos hizo saltar. Una horquilla de metal que estaba apoyada contra una pared había caído en mitad del pasillo. David, desconcertado, admitió que la física no cuadraba. No había temblores, no había animales. Carla insistió en que nos estaban avisando, que la voz había dicho largo, y ahora pasaba esto, que no nos querían aquí. El verdadero problema no era que algo no nos quisiera allí, era que alguien no nos quisiera allí. En muchos ranchos abandonados se han descubierto actividades ilícitas, y los intrusos no son bienvenidos. Fue entonces cuando las cosas se salieron de control. Desde los cerros lejanos, escuchamos un sonido. Parecía el balido de una cabra, pero era profundo, gutural, y terminaba en una especie de risa humana, burlona. No era un animal. He acampado toda mi vida, y eso no era natural. David entró en pánico y sacó su teléfono. Obviamente, no había señal. Estábamos completamente aislados. Carla tenía razón en una cosa: nos querían atrapados. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. El pánico se apoderó de nosotros y corrimos como locos hacia la casa principal, atrancando la puerta con una viga. Estábamos jadeando en la oscuridad, escuchando. Afuera, el silencio. Y entonces, un arañazo. Fuerte, rasposo, en la madera de la puerta. Luego un golpe, y otro. Algo estaba tratando de entrar. Los golpes pararon, pero luego escuchamos arañazos en las paredes, en el techo. Nos estaba rodeando. Estaba buscando otra entrada. No era un animal sin rumbo, era una inteligencia depredadora. Corrimos para bloquear las ventanas con muebles podridos. Entonces, un estruendo vino del piso de arriba. Algo pesado había aterrizado en el segundo piso. Miramos hacia el enorme agujero en el techo y, por un instante, una silueta bloqueó las estrellas. Era alta, delgada, y parecía tener cuernos o grandes orejas.
Nos estaba mirando. Luego desapareció. Entendimos la horrible verdad. Estaba dentro de la casa. Corrimos a una habitación más pequeña y atrancamos la puerta. Estábamos en una trampa. Del otro lado, escuchábamos un arrastrar pesado y el chasquido de lo que sonaban como pezuñas. La puerta empezó a astillarse bajo golpes furiosos. No iba a aguantar. Vi que una de las paredes de adobe estaba muy dañada. David gritó, señalando la pared, que podíamos abrir un agujero ahí. Empezamos a golpear la pared con desesperación. Un brazo oscuro y retorcido se metió por un hueco en la puerta. Le lancé una lámpara y la retiró con un chillido, pero los golpes se intensificaron. Finalmente, la pared cedió. Un agujero, apenas lo bastante grande para arrastrarnos. Le grité a Carla que fuera primero. Ella pasó, David la siguió. Justo cuando yo estaba a punto de salir, la puerta reventó. La criatura irrumpió en la habitación. En la penumbra vi una silueta imponente, con ojos que brillaban con una luz roja propia. Caí al otro lado y solo pude gritar, ¡corre! Corrimos como nunca. Detrás, el sonido de la criatura persiguiéndonos, quebrando ramas a una velocidad increíble. No era la leyenda del White Chivo. Era el sonido de un vehículo todoterreno abriéndose paso en la oscuridad. Lo que confundimos con pezuñas eran botas. Lo que pensamos que era un monstruo, eran hombres. Hombres que protegen su territorio. Llegamos a la camioneta. David, temblando, apenas pudo meter la llave. El motor rugió y salimos disparados. Miré hacia atrás. En medio del camino, iluminada por nuestras luces de freno, había una silueta. No era un demonio. Era un hombre alto, simplemente de pie, observándonos ir, con algo en sus ojos que brillaba en rojo, quizás el reflejo de nuestras propias luces. Nos habían dejado ir. Nos detuvimos a kilómetros, al amanecer. Carla lo entendió primero. Dijo que nos habían dejado ir. Que no se trataba de matarnos, sino de asustarnos para que contáramos la historia. Y por eso hago este vídeo. Las leyendas sobre nahuales y fantasmas son aterradoras, pero la verdad lo es mucho más. Esas historias son a menudo una tapadera, una forma de mantener a la gente alejada de lugares que han sido tomados para actividades criminales. No éramos exploradores paranormales esa noche. Fuimos testigos que vieron algo que no debían, en un lugar controlado por gente muy peligrosa. La voz baja que decía largo en la grabadora no fue un fantasma. Fue la frecuencia de radio de un vigilante. La horquilla que cayó, un aviso. La risa de cabra, una voz distorsionada por un walkie-talkie para aterrorizarnos. Tácticas de intimidación. No vayas a un rancho abandonado buscando fantasmas. No sabes qué historias son ciertas y cuáles son una fachada para ocultar horrores muy humanos. Nosotros ignoramos las advertencias, pensamos que éramos más listos, y casi pagamos el precio más alto. Algunos lugares están abandonados por una razón, y créeme, esa razón no es algo que quieras encontrar en la oscuridad.